Padre, bendecí tu palabra, sí, Señor. Bendecí, sí, pon en Carlos, Señor, sí. tu espíritu. Sí, No sí. solo la palabra, Gracias. sino un espíritu, Sí, Señor. Que Él pueda transmitir tu espíritu, Señor, Aleluya. a cada una Sí, de nuestras Señor. vidas. Y Gloria otra a tu vez te nombre. damos gracias Sí, porque Padre. nos hablas tan directo al corazón. Gracias. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a vos, Gloria a Señor. tu nombre. Amén. Sí, Señor. Amén. 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 Ahí va. Gloria a Dios. Buen día, Dios le bendiga. Los invito, si quieren recibir el boletín, todos los lunes mandamos un boletín. ¿Cuántos reciben el boletín los lunes? Ah, bien, bastante. Bombardeamos. Si quieren recibir el boletín, a ese numerito mandan el nombre, numeral boletín, y mañana les llega el machete del PowerPoint y el videíto de la reunión. Amén. Amén. Gloria a Dios. Los invito a que estemos buscando en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Y el Señor me llevaba a este libro, o me llevaba a este lugar, ¿no? A pensar. Y justo veo que también arrancábamos leyendo Apocalipsis y se dio todas las circunstancias. Y así preparó las cosas el Señor. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Los invito a que me acompañen con la lectura. Está escribiendo Juan el discípulo amado, como él mismo se dice, ¿no? En el Evangelio. Juan que estuvo con Jesús cuando empezó el ministerio. Juan el que se apoyó en el hombro de Jesús. Juan el que estuvo con los judíos, difíciles judíos, ¿no? Religiosos. Y Juan que después se fue a los griegos, a las iglesias en Asia Menor. Dicen que el Evangelio de Juan escribió varios libros de la Biblia. A ver si me ayudan, ¿cuáles escribió? El Evangelio de Juan, ¿qué más? Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y el Apocalipsis. Dicen que el Evangelio de Juan era un libro discipulado. Y si ustedes se fijan, los que estudian en profundidad el Evangelio ese tienen muchísima profundidad en la terminología que va usando. Va usando palabras y conceptos centrales de los griegos. Y él fue preparando a esa gente, a la gente que estaba bajo la cultura griega, para conocer y para crecer en los caminos del Señor. Pero acá está en otro momento, en Apocalipsis lo encontramos en otro momento. Dice el versículo 9, yo Juan soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento en el reino de Dios, en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Empieza difícil, ¿no? El Apocalipsis. Dice, me exiliaron, no me mandaron me pagaron un crucero, como diríamos, dice que ahora se hacen cruceros por ahí, ¿no? A las islas griegas. No iba en un crucero, no iba en un tour, lo mandaron exiliado. Domiciano, dice, ¿no? El emperador lo mandó exiliado, se lo quería sacar de encima, lo mandó exiliado a la isla de Patmos. O sea que después de todo el trabajo, de todo el esfuerzo, después de haber edificado a la iglesia, después de haber plantado iglesia, edificado a los hermanos, uno diría, bueno, un reconocimiento, una mención, una plaquita. No, lo mandan exiliado a la isla de Patmos y ahí se encuentra Juan cuando empieza escribiendo este libro de Apocalipsis. Dice el versículo 10, era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta, que decía, escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Amén. Era el día del Señor. Una vez escuché un pastor que decía, aún en la isla de Patmos, aún estando exiliado, era el día del Señor. Hoy a la mañana cuando me levanté digo, qué hermoso día que salió el sol, ¿no? Después de estos días nublados, fríos. Y el Señor me decía, no importa lo que pase, yo hago salir el sol, como dice la palabra, sobre justos. A los injustos no, a los injustos también. Dice, sobre justos, sobre injustos. Sobre todos hago salir el sol. Y dice que era el día del Señor y Juan, ¿qué estaba haciendo en la isla? Se estaba quejando porque había ido a parar a esa isla. Estaba rezongando porque no era justo lo que le estaba pasando. No, no estaba haciendo eso. ¿Qué estaba haciendo? Dice, estaba adorando en el Espíritu. Qué tremendo eso que escribe Juan. Dice, estaba el día del Señor en la isla, en una isla desierta, en una isla rocosa, y estaba adorando. No dice estaba cantando una canción, no dice estaba tarareando un himno, no dice estaba recitando un versículo de la Biblia, dice estaba adorando en el Espíritu. Amén. Que nada impida que nosotros entremos en ese tiempo de adoración, en ese espíritu de adoración. Si no lo aprendimos, ese camino lo tenemos que aprender. Juan estaba solo en la isla de Patmos, no había músicos, no había teclado, no había baterías, no había coro, no había música, no había voz, no había letra, pero dice que él estaba en la isla y estaba adorando en el Espíritu. Y eso algo hizo en la esfera espiritual y en la esfera humana. Y dice que de repente oyó atrás de él una fuerte voz como un toque de trompeta que le decía algo. Le decía, escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades en Asia. ¿Sí? Iglesias que él conocía en detalle, que él había estado pastoreando, que él había estado edificando. Le dice, escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a estas 7 iglesias. Estas son las 7 iglesias. Dice, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. ¿Se ven los puntitos? Y se ve el puntito chiquitito por ahí, un puntito negro que dice Patmos. Bueno, ahí era donde estaba plantado Juan, ¿no? En una islita enfrente de toda esa zona en donde él había trabajado. Toda esa zona que él había recorrido, que él había ministrado, él estaba plantado en esa islita, abandonado. Varias cosas me llaman la atención de esto. Esta es una fotito de la isla de Patmos. Si algún día tienen el privilegio de ir a recorrer, pero con un crucero, con algo más feliz, ¿no? Esta es una foto aérea de esa islita. Dicen que es una isla rocosa, que no hay nada. En esa época menos. Había algún asentamiento de pescadores, nada más, dicen, ¿no? Los que estudian de esa época. Y Juan andaba por ahí paseando por las montañas de Patmos, pero en ese día el Señor se le presentó. Y en ese día el Señor le habló. Una vez leí de Watchman Nee que decía, nos puede faltar muchas cosas. Por ahí uno no tiene la adoración que quisiera. Uno diría, ay, si tuviera, como cuando estaba en la iglesia, que cantaban y los músicos. Y por ahí está en la cama de un hospital o está pasando una situación difícil y dice, no tengo. Por ahí no tenía un hermano al lado, que si tuviera este hermano que me era de tanto apoyo, de tanto aliento. Pero todos nosotros tenemos el Espíritu Santo a nuestro lado, las 24 horas. Todos nosotros tenemos la presencia de Dios. Todos aquellos que abrieron su corazón y que decidieron caminar con Cristo, que entregaron su vida a Cristo, tienen la presencia de Dios. Dice la palabra que nacimos de nuevo, amén. Y tenemos la posibilidad de que esa presencia de Dios se manifieste en nosotros y empiece a hacer cosas, como le pasó a Juan. Juan estaba solo, pero él dice que estaba adorando en el Espíritu y esa adoración desató algo extraordinario. Dice que al estar adorando en el Espíritu, él escuchó una fuerte voz. Dice, escuché atrás mío una fuerte voz.
que le decía algo, ¿no? Algo pasó. No se lo imaginó, algo pasó. Escuchó una voz audible atrás de él que le decía algo. Le decía, escribe en un libro lo que veas, lo que está pasando, lo que va a pasar y algo más. Aparte de que lo tenía que escribir, ¿qué le dijo? Envíalo a las iglesias. Envíalo a las iglesias. Siempre me quedé con todo lo que viene después, ¿no? Uno empieza a leer Apocalipsis y entre que no entiende muchas cosas y el simbolismo, siempre me quedaba en ese mundo, ¿no? De Apocalipsis, de los símbolos y de las cosas y qué sé yo. Pero el Señor me hacía ver que la dificultad de escribir un libro. Ustedes pónganse en la situación de Juan en una isla, no es que se fue a una isla. Vieron que a veces los que escriben o los que escriben canciones o los que escriben dicen, sí, me tomé un tiempo para escribir mi nueva canción y me fui a un lugar y ahí tenía música y qué bárbaro, ¿no? Dice, ¿quién pudiera irse un mes y así? O ir a escribir un libro, me fui, me prestaron una casa en la colina y ahí me... No, lo mandaron exiliado a una isla y Dios le está diciendo que escriba un libro. Mi primera pregunta, si fuera Juan, sería, Señor, ¿con qué querés que escriba un libro? Estoy exiliado, no me traje los pergaminos, no me traje el tintero, no me traje la pluma. Estoy exiliado en una isla y vos me estás pidiendo que escriba un libro. Y no solo que escriba un libro, sino que aparte de escribir, lo que tenía que hacer. Lo tenía que mandar. No le diría, Señor, no encontré todavía la oficina de correo, no encontré de dónde lo voy a mandar, ¿no? Escribe un libro y envíalo a las iglesias. Y eso me hacía pensar que muchas veces, cuando el Señor nos llama, cuando el Señor pone un propósito en nuestras vidas, nosotros nos encontramos absolutamente lejano de eso que nos parece que necesitamos para llevar a cabo ese propósito. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero Dios les tira un desafío y uno se empieza a mirar uno y dice, no, número equivocado. Número equivocado, esto era para otro porque yo no doy para lo que vos querés, Señor, hacer con mi vida, ¿no? Dicen los que saben que los desafíos de Dios son muy grandes. Y aquellos que alcanzaron grandes cosas, que uno los mira y dice, wow, qué tremendo cómo un hombre pudo alcanzar esa altura, cómo un hombre pudo alcanzar esa dimensión. Cuando vemos, por ejemplo, lo de Juan, decimos, ¿cómo puede ser que un hombre de Dios haya tenido tremenda revelación que todavía lo leemos hoy en día y decimos, ¿qué habrá querido decir con esto? ¿No? Todavía nos quedamos perplejos frente a la revelación que Dios le dio a Juan. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, capaz que tenía un grupo de escritores, capaz que tenía un grupo de ayudantes. No, estaba Juan solo en una isla, abandonado, exiliado, y Dios le tira ese desafío. Y eso me hace pensar que los desafíos de Dios dependen de los recursos de Dios. Amén. Los desafíos de Dios dependen de los recursos de Dios. Si yo creo que depende de mis recursos, estoy al horno, ¿no? Porque si yo creo que con mi capacidad, con mis posibilidades, o voy a esperar a llegar a tal situación, yo muchas veces escucho eso. No, estoy esperando. Cuando llegue a determinada situación, entonces ahí voy a obedecer. Bueno, no entendiste nada. Los desafíos de Dios vienen cuando Dios los prepara para nosotros y nosotros generalmente somos insuficientes para cumplir esos desafíos. Justamente porque es Dios el que prepara los recursos, es Dios el que prepara los contactos, es Dios el que prepara el camino. Amén. Eso le pasaba a Juan. Le dice, escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias de Asia. ¿Cómo? Sería la pregunta. ¿Cómo querés que escriba en un libro? ¿Cómo querés que lo envíe a las 7 iglesias de Asia? Sin embargo, Dios tenía preparado esto para Juan. Y Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en esta mañana grandes cosas. Dios tiene preparado. Yo sé que en el corazón tuyo, Dios puso desafíos.
No es que ahora, a ver, Señor, mandale un desafío. Yo sé que en el corazón de cada uno de los que Él llamó, así como en mi corazón, Dios puso grandes desafíos. Y yo sé que esta mañana en muchos de los corazones de ustedes están esos desafíos. Y quizás estamos como Juan, ¿no? Como Juan, no estamos en Patmos, no estamos exiliados, estamos en la iglesia, podemos compartir con los hermanos, atravesamos tiempos de adoración preciosos, pero muchas veces nos pasa que la situación que nos rodea, como decía el pastor, parece una nube, ¿no? Esta semana ni hablarlo, parece una nube que se está preparando una tormenta y uno dice, Señor, ¿cómo vas a hacer para llevar a cabo tu propósito en mí? ¿Cómo vas a hacer para llevar adelante tu propósito en mí? Y me quedé con un pasaje, unos versículos más adelante, dice, cuando lo vi, el versículo 17 dice, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. ¿Lo tienen ahí? Capítulo 1, versículo 17. Dice, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. No dice, cuando lo vi me arrodillé, ¿no? En reconocimiento. Dice, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Como muerto. Quedó planchado Juan. Fue tan fuerte la visión de Dios que él estaba viendo, lo que estaba recibiendo, que dice, caí como muerto. Caí como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Amén. No tengas miedo, yo soy el primero y el último. Poniendo la mano derecha sobre Juan, me impacta esa imagen, ¿no? Dice, caí como muerto. Y él se acercó y puso la mano derecha, dice, sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y yo soy el último. Yo soy el alfa, yo soy la omega. Lo traduce Juan acá, ¿no? Dice, yo soy el primero y yo soy el último. Para el Señor, las cosas que pasan no lo agarran desapercibido. Uno a veces dice, no me la tenía pensada, esta me corrió el eje, me quedé medio desarticulado. Dice, yo soy el primero y yo soy el último, no tengas miedo. Y esa es la palabra del Señor, esa es la palabra que el Señor nos da en esta mañana, esa es la palabra que el Señor me daba a mi corazón y es la palabra que el Señor nos da en esta mañana. No tengas miedo. Amén, no tengas miedo. Yo soy el primero, yo soy el último. Si yo te dije que escribas un libro, sentate a escribir un libro. ¿No? Los que queremos escribir un libro, cuesta escribir un libro, ni te cuento lo que cueste. Le dice, escribí un libro. Y no solo escribí un libro, mandáselo a las 7 iglesias que están en Asia. Y hay algo sobrenatural que cada uno de nosotros podemos hoy tener en nuestras manos ese libro que escribió Juan. Quizás las iglesias esas no sé si existen, no existen, ¿no? Hoy en día. Si vamos a ir a Turquía, recorremos, los que recorren podrán tener el detalle. Pero cada uno de nosotros puede tener en sus manos el libro, materializado ese libro. Vieron que cuando alguien escribe un libro dice, bueno, mi deseo es que ese libro sea conocido, que impacte, que fluya, que corra. El libro de Juan llegó hasta nosotros. Y no solo nosotros, porque Patmos no está acá, está muy lejos de acá. Ese libro recorrió el mundo y recorre el mundo. Yo pensaba cuando yo era chico se hablaba de que había que traducir la Biblia para que la gente había muchos esfuerzos para que la Biblia pueda estar al alcance de todos, porque algunos no podían tener Biblia y era difícil conseguir Biblia. Mi abuela, que conoció el Evangelio en España, me contaba que en España el catolicismo prohibía leer la Biblia. Entonces ella, cuando conoció a Cristo, estaba ofendidísima con
Cuando conoció el Evangelio, estaba muy enojada porque decía, no puede ser que alguien que diga que enseña la Biblia nos prohíba tener la Biblia y leer la Biblia. ¿No? Ella tenía una cruzada en contra de... Pero la palabra de Dios hoy está en manos de todas. Se puede bajar gratis en distintas versiones en un celular. El desafío es que la gente la lea hoy en día, no es que la tenga. El desafío es que la gente la lea. Porque muchas veces conocemos al Señor, caminamos con el Señor y no nos hacemos tiempo de todos los días leer un pedacito de la Biblia. No digo leerse un libro entero, leerse 2 o 3 versículos y decir, Señor, guíame hoy con tu palabra y agarrar un libro y leer. Ese es el gran desafío, que la Biblia corra entre nosotros. Pero Dios se ocupó de que la Biblia llegue, de que el Apocalipsis llegue hasta nuestros días y en nuestro idioma. Si nosotros estamos charlando de esto es porque Dios puso gente esforzada, que dedicó tiempo, que dedicó esfuerzo a que esa palabra caminara, a que esa palabra corriera. Y nosotros no solo lo leemos en castellano, sino que lo podemos elegir, no me gusta, no en esta versión, la verdad que esta palabra que usa no me convence, y vamos y buscamos, Dios habla hoy, la Biblia al día, ¿no? Nueva traducción viviente, Reina Valera. Tenemos un abanico de versiones, podemos ir a los textos originales, decimos, no, porque esta palabra en el original decía esto. Tenemos esa riqueza porque Dios preparó todo eso para nosotros. Pero cuando Dios se lo dio a Juan, Juan estaba en una isla solitaria, rocosa, abandonada, y Dios lo desafió. Y ese Juan, que era un ser humano como cada uno de nosotros, dijo, sí, Señor, yo me voy a sentar y voy a escribir. Sí, Señor, acá donde estoy, yo voy a empezar a escribir. Yo voy a empezar a escribir. Y no sé cómo, pero yo lo voy a mandar a las iglesias de Asia. Y la palabra llegó a las iglesias de Asia y se extendió mucho más allá de las iglesias de Asia. Y ese es el desafío para cada uno de nosotros hoy. Ese es el desafío de decir, sí, Señor, o no, Señor. Una cortita última que me pasó a mí. Cuando el Señor me desafía con ciertas cosas, en el caso mío, con temas de educación a distancia, y yo veía lo que se trataba, y veía internet, y veía ese mundo, la primera reacción fue, no, Señor, yo no puedo hacer eso. No tengo recursos. Vos sabés que estoy en la Argentina, Señor. ¿Vos te diste cuenta que estoy en la Argentina? Año 2000, 2001, Señor. Creo que este mensaje es para alguien en Canadá, en otro país, ¿no? En un país en Suiza, donde la cosa está organizada. Pero el Señor nos llama a cada uno de nosotros. Y el Señor me dice, hay una sola respuesta que vos me tenés que dar. O sí o no. Nada más. Lo demás corre por cuenta mía. Lo demás corre por cuenta mía. Tu respuesta es, o sí, Señor, te voy a obedecer, quiero caminar en lo que vos me proponés, o no, Señor, estoy en otro canal, no me interesa, gracias, seguí de largo. El llamado de Dios es para cada uno de nosotros y los recursos de Dios son de Dios, no son de nosotros. Si fueran de nosotros no llegaríamos muy lejos, ¿no? Porque nuestros recursos hoy están, mañana no están, hoy tenemos fuerza, mañana nos desanimamos. Los recursos son de Dios, no son de nosotros, como en el caso de Juan. Los recursos y los desafíos son de Dios. Y la respuesta nuestra es sí, Señor, o no, Señor. Dios nos da la libertad de decidir. Sí, quiero caminar en lo que vos me proponés, Señor, que quizás sea para cada uno de nosotros cosas distintas. Si tuviéramos tiempo y nos pusiéramos a charlar, cada uno me consigue, yo en un momento sentí que Dios me llamaba a hacer tal cosa y Dios siento que me impulsa a tal lugar. En cada uno es distinto y uno se mira en su realidad y muchas veces dice, yo no sé, pero el Señor quiere un sí o un no, o un obedecer o un decir, no, Señor, te agradezco, pero yo no quiero asumir ese desafío. Juan estuvo dispuesto a dar todo. Juan estuvo dispuesto a dar todo. Y si uno lo mirara en ese momento diría, qué injusto que después de todo el trabajo de Juan, de todo el recorrido, lo vayan a tirar en una isla desierta, ¿no? Vaya a parar. Dicen los historiadores que no murió,
en esa isla, si les sirve de consuelo, ¿no? Que no murió en esa isla, que fue un tiempito que pasó en esa isla. Pero uno diría, qué injusto que estaba ahí. Pero Dios tenía cosas tremendas. Dios tenía cosas tremendas y lo necesitaba en ese lugar. A veces atravesamos situaciones y decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tengo que estar atravesando? ¿Por qué tengo que...? Empezamos a renegar, ¿no? No hacemos como Juan, adorando en espíritu. Empezamos a renegar, ¿por qué tengo que estar pasando? Pero Dios está trabajando con nosotros. Trabajando cosas que de otra manera quizás Juan no tendría esa tranquilidad. Quizás Juan no tendría ese silencio que había en la isla de Patmos. Quizás Juan no tendría esa posibilidad de sentarse o quedarse postrado y escuchar y recibir. Sin embargo, Dios lo lleva a ese lugar para darle esa revelación que nos impacta 2018, nos impacta hoy a cada uno de nosotros. Amén. Dios quiere hacer cosas con tu vida. Dios quiere hacer grandes cosas con cada uno de sus hijos. Dios quiere hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Pero depende de que nosotros digamos, sí, Señor, acá estoy, o que digamos, no, Señor, te agradezco, seguí de largo, busca otra persona. Yo creo que cada uno de nosotros, si estamos acá es porque buscamos de corazón al Señor, porque buscamos ese caminar con el Señor. Y Dios tiene esos desafíos. Yo te invito ahora a que estés orando, te invito a que estemos tomando un tiempo de oración, diciéndole esto al Señor. Señor, yo sé lo que vos trabajaste en mi vida, lo que vos hiciste en mi vida, y en esta hora yo quiero decirte, Señor, acá estoy. Señor, yo quiero que vos lleves a cabo ese proyecto que pusiste en mi corazón, lleves a cabo ese sueño que pusiste en mi corazón. Quizás en la peor situación, si tengamos que buscar una semana del año, digamos, quizás en la semana más difícil del año, pero Señor, yo sé que vos tenés un proyecto y que, como le dijiste a Juan, vos sos el primero y vos sos el último. Amén. Vos sos el primero y vos sos el último. No tengas miedo. Así como le dijo a Juan, yo te digo esta mañana, no tengas miedo. No tengas miedo porque no depende de otro, no depende del dólar, no depende del gobierno, no depende de la política, no depende de las finanzas. Depende únicamente de Dios. Que llevemos a cabo su propósito depende únicamente de Dios. Y Él le dice a Juan, Juan, no tengas miedo, porque yo soy el primero y yo soy el último. Yo estoy presente sobre tu vida, desde el primer día de tu vida. Desde antes que vos te acercaras, yo te busqué, yo te preparé, yo tomé tu vida en mis manos. Y yo te guardé hasta este día. Y yo voy a guardar cada día de tu vida. Yo voy a guardar cada paso de tu vida. Solo tenés que caminar en obediencia. Solo tenés que caminar bajo los principios que mi espíritu te da para alcanzar las cosas que yo tengo para tu vida. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tu espíritu ministra nuestras vidas una vez más, Señor. Inunda de tu aliento, Señor, en esta mañana, con tu fuerza, con tu fuego, Señor. Venimos a tu presencia, Padre, y vos sabés que tenés nuestro corazón, Señor. Todo nuestro corazón es tuyo, Padre. Todo nuestro ser es tuyo, Señor. Espíritu, alma y cuerpo. Todo es tuyo, Señor. Obra, Padre, obra en esta mañana, en cada uno de nosotros, Señor. En gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber